Bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Todo, un espacio donde se camina desde el alma, donde no hay verdades absolutas, pero sí experiencias auténticas. El día de hoy tenemos la fortuna de conversar con Paloma Castillo, fundadora y directora de Casa Bracumi, una escuela de iniciativa Waldorf que busca acompañar de forma distinta a los niños en su desarrollo. Hablaremos sobre su historia, su motivación y las reflexiones que la han llevado a crear un proyecto educativo con tanto corazón. También nos acompaña Majo, mi esposa. La quise invitar en este episodio porque, pues, para nosotros, como padres de familia, pues, es súper importante. Es un tema que nos llama mucho la atención y entonces también, pues, me gustaría escuchar su opinión y sus inputs. Muchas gracias. Bienvenida, Majo. Y bienvenida, Gracias. Palomas, mejor conocida como Cayo. Bueno, pues para empezar, me gustaría platicar un poquito de ti, que nos cuentes un poquito cómo fue tu infancia, dónde naciste. Okey. Bueno, pues yo nací aquí en Saltillo, soy la hermana del medio, tengo 2 hermanos, mi hermano mayor me lleva 2 años, el pequeño yo le llevo 6. Y, pues nací, em, en el centro de la ciudad y a los pocos años me mudé a La Aurora, que es donde actualmente vivo, ahí he vivido casi toda la vida. Y, pues, mi infancia fue una infancia muy rosa, o sea, si yo te la platico dirías: "Ay, qué aburrido", ¿no? Es una infancia muy feliz, muy acompañada por mis papás, mis hermanos, mis primos, mis tíos, todos vivíamos en el mismo terreno, cada quien en su casa, pero todos juntos. Entonces, pues, la pandilla eran mis primos, mis primas, los vecinos, los pocos que había en ese momento, pues, rodeada de animales, ir al rancho, pues, la escuela, la casa, las labores de la casa, la cocina. Mi mamá, es maestra, y, pues, temporadas trabajaba, en temporadas estaba en casa, una familia muy cercana también a las artes, porque por el lado de mi papá, pues, él era músico también, era cantante, tocaba la guitarra, mi abuelo tocaba el piano, pues, su familia muy allegada también a las artes, mi mamá bailarina de folclore, igual que todas mis tías, entonces, en mi casa siempre había música, baile, canto, entonces, pues, yo tengo todos mis recuerdos de la infancia musicalizados, o sea, digo: "Ay, en tal, evento o en tal momento de mi vida esta canción", ¿no? Mi papá cantando en la sala, ay, estoy diciendo sí, esa fue mi infancia, fui muy afortunada, la verdad es que tuve suerte, elegí bien, sí. ¿Y vivían así como en comunidad? O sea, Sí, de cierta manera sí, porque todos vivíamos en un mismo terreno, entonces todos mis tíos construyeron sus casas ahí enfrente de la casa de mi abuelo. Y, pues, nos acompañábamos mucho, o sea, era, ayudarnos en el juego, en las tareas, compartíamos algunas labores, siempre tuvimos jardines, igual mis tíos, entonces, pues, siempre compartíamos también esa parte, y mis tíos, pues, igual eran parte de la crianza, ¿no? O sea, no era como: "A mi hijo no lo regañes, a mi hijo no le pongas", sino: "Véngase a trabajar", y hizo mal, y nos regañaban a todos por igual, entonces sí, era una familia amplia, ¿no? Es muy muy bella mi infancia, gracias. qué bonito. Oye, y mucha gente te conoce como Cayomi, ¿de dónde nace ese apodo, ese nombre? A mi esposo siempre le da mucha risa y lo voy a volver a platicar, que no hay otra manera. Una de mis primas, precisamente, bueno, a mí todos me decían Palomis de muy chiquitita, y yo le llevo a ella como 3 años y ella no puede decir Palomis y decía Cayomis. Entonces, yo digo que está más difícil, pero Cayomis, y Cayo y Cayomi, entonces así se me quedó. Entonces en mi casa todos me dicen Cayomi, Cayo, y hay gente que dice: "¿Eres de alguna tribu o algo?", porque como a lo mejor mi apariencia pudiera prestarse también a que: "¿Eres de la tribu de tal?", y yo: "No, no, de ninguna tribu, de la Aurora". Sí, la otra vez estaba platicando con algún papá o algo y me decía: "Sí, tú, una que tiene un nombre medio raro", algo así, y yo: "Cayomi". "Sí, sí, ella es". "¿De dónde es?". Digo: "Pues de aquí", pero así le dicen. Sí, es un apodo que realmente es mi mismo nombre, pero deformado. Sí. Ya. Ay, guau. Oye, Paloma, sabemos que, pues, tienes 2 hijas y que nacieron en casa. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Y cómo fue como esta experiencia? ¿Se prepararon de alguna forma? O platícanos un poco. Mira, yo de niña alguna vez vi por ahí un folleto, de niña te estoy hablando de que tendría a lo mejor 10, entre los 10 y los 12 años, tal vez. Vi un folleto
que creo que era del Muguerza, bueno, no sé si puedo decir ese, ¿no? Pero venía un folleto en una revista anunciando como el parto en agua. Entonces yo vi la foto y yo no sabía qué era. Entonces le pregunté a mi mamá, me dijo, es un parto en agua, no sé qué. Desde ahí esa imagen se me quedó muy marcada. Después Muguerza ya nunca hizo partos en agua. Y yo me quedé siempre como con esa idea ahí nada más anclada, ¿no? Después una de mis primas, Laila, se embaraza y ella es quien hace el camino, ¿no? El sendero para lograr un parto en casa. Ella tiene a su hija María Sabina en su casa y pues ella me mostró el camino. Entonces después yo dije yo, claro que quiero esto y con mi primera hija, Valentina, que ahorita ya va a cumplir 16 años, pues nos aventuramos también a tener parto en casa y ya con Roble, pues me tocó parir en la pandemia y pues aparte ya mayor razón, entonces ya fue mucho más fácil también y pues nos animamos igual a tener parto en casa y la verdad pues sí nos preparamos, la primera vez tomamos un curso de psicoprofilaxis y pues nos acompañó una partera, la dula, una enfermera y pues todo bien. Ya con el segundo embarazo, la verdad es que ya no tomé el curso. Yo también soy muy autodidacta y ya estaba también trabajando mucho con mujeres, con la herida de la leche, etcétera. Entonces yo me sentía muy preparada. Mi esposo igual, entonces Pepe estuvo en el parto. Esta vez no llevé a ninguna dula y pues le tocó a Pepe ser la dula del evento. Sí. Ay, qué padre, que Sí, hermoso. La verdad es que es una experiencia que yo sí invito, sí recomiendo totalmente. Entonces ya para la segunda ya como que ibas ya más confiada, ya mucho más segura y así. Sí, 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 en el primer parto, duró 12 horas el parto, y ya el segundo duró como 5 horas, o sea, fue muy cortito, pero, o sea, No hubo complicaciones ni nada. en el primero sí tuve una complicación porque la placenta no salía, entonces tuve que ir al hospital y ahí arrojar la placenta, pero sin cirugía ni nada, pues, ya fue como nada más del susto de saber que estaba en el hospital, se salió. Y ya con Macarena, también fue una cosa ahí que, bueno, pues llegamos a la conclusión de que fue algo psicológico también porque mi hija mayor nace y hicimos fiesta, ¿no? Y entraron las abuelas y todo, y la placenta no había salido, entonces como que yo dije: "Yo ya acabé", y ya con Macarena, mi esposo sentencia a todos los invitados y dijo: "Nadie celebra hasta que salga la placenta, decimos nació Roland". Y sí, así lo hicimos, nació Macarena y todos como: "Nadie diga nada". Y ya, sí, a los minutos salió la placenta y ya. Celebraron el nacimiento de la placenta. Sí, esta vez fue más la placenta que la bebé. Qué bonito. Oye, ¿y cómo inicias, o sea, tus primeros pasos hacia la docencia o hacia la educación? ¿Cómo fue que te llamó la atención esto? Mira, yo vengo de una familia de maestros. Mi mamá es maestra, mi tía es maestra, varios de mis tíos son maestros. Nunca, yo de muy chiquita quería ser doctora, quería ser pediatra, pero la verdad es que la vida en sí, yo siempre fui muy cercana a los niños, o sea, siempre era la primita que cuidaba a los bebés, la tía que cuida a los sobrinos, o sea, siempre, siempre. Y uno de mis tíos tenía un campamento de verano, todavía lo tiene, y yo empecé a ayudarle a él en los veranos desde bien jovencita, desde que estaba en secundaria. Y pues tengo un hermano menor, entonces yo también me fascinaba estar con él y yo me daba cuenta que más, o sea, sobre todo me gustaba, pero también era buena haciéndolo. Y entonces, pues yo dije, bueno, voy a ser médico, pero pediatra, o sea, siempre con bebés, pero ya después también reconocí esta parte mía que es muy sensible y dije, no, creo que no tengo corazón tan frío para ser doctor. Entonces, pues después de analizarlo mucho, dije, bueno, voy a ser maestra, ¿no? Inicialmente me llamaban mucho más la atención los bebés, pero aquí no había esta carrera de puericultura ni nada, entonces, bueno, dije, bueno, preescolar. Entonces yo entré a la normal de preescolar y pues siempre he sido muy cercana en campamentos de verano trabajando en niñera y a los 17 años empiezo la carrera en la normal y pues ya de ahí ya no paré y luego tuve hijas y así, pues ya sigo en esto. Sí, sigues en esto. Oye, y bueno, sé que con tu primera hija hicieron homeschool, Ajá, escuela en casa. sí, sí, sí. ¿Por qué tomaron esa decisión o qué los motivó a hacerlo? Mira, en esta ocasión fue como las imágenes no se quedan. Alguna vez vi un documental, ya estaba yo casada y creo que ya tenían a mi hija chiquitita recién nacida. Yo vi un documental de una familia que vivían en una granja
y tenían un montón de hijos, tenían como 12 hijos y no los llevaban a la escuela y le preguntaban al papá que por qué habían decidido, ¿no? Y él decía, es que hicimos cuentas de cuántas horas pasan fuera de la casa y dijimos como, ¿por qué están tanto tiempo fuera de casa nuestros hijos, no? Si lo que pueden aprender ahí, lo pueden aprender aquí en la granja, eso por un lado. Y por el otro, que a mí me impactó mucho, es porque como padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos. Y yo soy el conducto para hacer de este ser que no sabe nada, que sepa todo lo necesario para ser una buena persona, ¿no? Y una persona de bien, que sirva, que aprenda, que sea mejor. Entonces yo me quedé también mucho con esa, pues sí, con esa imagen de quiénes somos los padres, ¿no? Que cuál es nuestra función. Y entonces mi hija empezó a ir a la escuela, bueno, yo estuve con ella como 1 año y medio, 2 años en casa cuando nació. Después regresó a trabajar a una escuela que es de una de mis tías. Y ahí, cuando ella ya estaba en segundo de kinder, yo tenía como mucho ese impulso de, ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos hacer por nuestra hija, no? Pero mi esposo no estaba muy convencido de hacer homeschool, entonces yo la verdad no me animé a hacerlo sola, se me hizo como una responsabilidad muy grande y no estaba lista. Y era muy jovencita aparte, yo me casé a los 21 y mi hija la tuve a los 24. Entonces también no era una persona muy madura que digamos, y dije: "No, entonces no es para mí", pero compartíamos información él y yo, y un día llegó y me dijo: "Yo creo que sí es buena idea, hagámoslo". Y Valentina ya había terminado el kinder y entonces, bueno, dijimos: "Pues va". Y a ella le gustó la idea y entonces hizo toda la primaria en casa. Ella siempre tuvo muy claro que en secundaria iba a escolarizarse, siempre me lo dijo, porque mi esposo trabaja en una escuela de gobierno, en una secundaria, y ella, pues, era su sueño ir con su papá, o sea, ya había estado en el kinder conmigo y era sueño también estar con su papá en la escuela. Y así fue, o sea, él terminó toda la primaria y ella, cursó la secundaria en la Margarita Maciá Juárez, aquí en Becarranza, y actualmente, pues, está como también semiescolarizada porque está haciendo prepa abierta, entonces está en la casa, va, presenta, etcétera. Entonces, sí fue una etapa muy linda, que disfrutamos un montón, que pudimos ver muchos detalles de la educación, y justo ese periodo a mí me permitió como ahondar más, todavía más profundo en lo que es la educación que yo creo verdadera, ¿no? Tal vez yo siempre digo, mis hijas me han traído hasta acá, o sea, muchas de las grandes decisiones de mi vida las he tomado gracias a que ellas me muestran, ¿no? O me necesitan de cierta manera, y yo digo: "Me tengo que preparar", y entonces lo llevo a la profesionalización. Qué bonito. Y bueno, ¿hubo algún maestro, alguna experiencia o algún momento clave que marcara tu vocación hacia la educación? Yo creo que ningún momento en particular, pero sí toda mi infancia, porque tuve, pues, mi mamá maestra, muy buena maestra. Ella, por ejemplo, nunca me dio clases, pero fue en la escuela como tal, pero fue mi maestra de danza folclórica y yo la admiraba mucho, porque mi mamá baila muy bien y es muy buena maestra también. Mi tía Laila, que es la fundadora de Oatly, también es una gran inspiración para mí. Mi tío Pepe, que es el que tiene su campamento, Jonajoy, que también tiene una escuela de básquetbol. Para mí verlos trabajar era, guau, ¿cómo logran esto, no? Cómo tienen esa carisma con los niños y también esa fuerza, ¿no? De disciplina y de encontrarse hasta en los momentos más difíciles con los niños, ¿no? Y con los papás. Entonces, creo que ellos 3 básicamente, toda mi familia, ¿no? Todos son muy educadores, aunque se dediquen a otra cosa, pero ellos 3 específicamente hablando de la relación con los niños, creo que fueron mi mayor inspiración. Después mi esposo también es muy buen maestro. Y pues bueno, toda mi familia, por ejemplo, mi tía Roxana, que fue la que nos enseñó a trabajar a todos, porque ella tenía un café, y todos nos íbamos de meseros, de cajeros, de vacación. Sí, 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 ahí empezamos todos bien chiquitos, tenía un restaurante, ya cerró hace, pues, hace bastantes años, se llamaba El Mesón de los Pastores, y mis primos, mi hermano empezó a trabajar con ella ahí bien chiquitito. Entonces, también como que todos en ese gesto de mostrarnos la vida, yo creo que eso es para mí lo verdadero, ¿no? No es como una burbujita donde aquí es la escuela y acá es la casa, sino todo es la escuela y todo es la casa. Ujú. Es que qué importante como eso, ¿no? Generar como esa comunidad que muchas veces ya en la actualidad, bueno, yo lo siento y lo veo un poco que no, como que a veces vivimos muy aislados y no estamos como tan en contacto generando esa comunidad y esa confianza
pues, con otras familias o con la misma escuela, como que no es tanto esa extensión de la casa y qué importante, pues eso, como sentirte sostenido por una comunidad y que te vayan mostrando el mundo, pues, desde que eres chico, ¿no? O sea, Claro, y a veces no compartes ni con tu propia familia, ¿no? Digo, es que ni con los abuelos, ni con los primos, ni con nadie, ¿no? Estamos criando muy solos y también siento que eso va derivando en mucho miedo, en mucha inseguridad en las familias y mucho, esto es mío, esto no, aquí tú no entras, ahí mis hijos nadie los mira, nadie los toca, nadie, o sea, hay una barrera bien grande actualmente, que ojalá que podamos ir rompiendo sí, sí, sí. poco a Vaya poco. cabrían. Justo. Y bueno, habiendo como, tenido esta formación en la normal y habiendo tantos modelos, educativos, ¿cómo es que llegas a la pedagogía Waldorf, a conocer toda esta filosofía? Pues, fue un camino largo. Yo cuando llegué dije: "Llegué bien tarde", o sea, no, pero ahora entiendo que tenía que pasar por todo, ¿no? Pues, yo mi primer contacto, mi primer trabajo formal, pues, es en la escuela de mi tía, donde, tienen un fundamento en la filosofía de Reggio Emilia, y, pues, es una pedagogía socioconstructivista, ¿no? Ahí fue mi primer contacto real con la educación, porque en la normal es pues sí aprendes cosas, pero poco de lo real que pasa en las escuelas, ¿no? Entonces practicas poco, estás en poco contacto con los niños en realidad. El último año, pues sí es todo el año de práctica, pero nada se hace muy teórico. Sí, entonces, ahí cuando yo empecé a trabajar en Oatly, pues aprendí a trabajar bajo esta mirada socioconstructivista. Y después, cuando desescolarizo a mi hija mayor, entonces empiezo a encontrar otras maneras de ver la educación, ¿no? Porque nosotros intentamos con ella vivir no solo el homeschool, porque hay como estas 2 corrientes de la educación en casa, que una es hacer homeschool, que es como si hicieras lo mismo que hace la escuela, pero en tu casa, y nosotros quisimos salir todavía un poco más de ese molde y hacer homeschooling, que es vivir como si la escuela no existiera, ¿no? O sea, es totalmente radical, es ir al ritmo de los niños, sí tener estos rituales de, ay, comemos a una hora, dormimos a una hora, tratamos de hacer estas repeticiones que son saludables para los niños, pero sí con una mirada totalmente abierta, ¿no? Entonces, pues pasamos por ahí. Después yo escuché, bueno, me llamaba la atención Montessori, nunca he estudiado Montessori porque en algún punto de algún texto que leí, a mí me dio como la sensación de está todo tan bien diseñado que el niño no tiene que hacer mucho, ¿no? O sea, hay poco margen de error, ¿no? Justo ayer Creatividad. ajá, como lo tienes que hacer bien porque no hay como mucha manera de que te equivoques. Esa fue mi percepción y estoy hablando, de manera así, sin saber, ¿no? Esa fue la sensación que me dio y me gustaba mucho el orden del Montessori, me encanta el orden y la limpieza con la que están, colocados los materiales, me parece bellísimo y María Montessori creo que nos ha dado un panorama también para su época totalmente revolucionario, ¿no? Y entonces, bueno, también medio pasé por ahí, y entonces, la primera vez que yo escuché la palabra Waldorf fue en un lugar donde yo daba clases de danza con bebé, porque también soy instructora de danza con bebé, y había una ludoteca, bueno, era una cafetería que tenía una ludoteca con mirada Waldorf, se llamaba de Tin Marín, ya no existe tampoco. Y la chica de ahí me contactó y me ofreció ese espacio y todo, y entonces yo escuché por ahí la primera palabra, eran materiales, no había nadie dirigiendo, no había una maestra, nada, sino me llamó la atención la palabra y los materiales muy bellos, ¿no? De madera y esto. Y después, conocí a una chica que se llama María Casas, que es quien dirige, un grupo que se llama La Manada, y ella también llevaba como esta noción de la pedagogía Waldorf, y ahí fue como por segunda vez lo escuché, y ahí fue cuando empecé a investigar entre comillas, ¿no? Porque fue difícil para mí encontrar realmente información, no sé, Está escondida. está escondida, está muy oculta. Secreta. Y entonces, pero yo veía unas fotos preciosas, ¿no? Encontraba escuelas Waldorf por aquí, por allá, y veía sus fotos preciosas, y yo decía: "Esto me gusta, esto resuena", no sé qué es, pero resuena mucho conmigo. Y empiezo a investigar y encuentro una formación, ¿no? Justo, estábamos en pandemia y, pues, decido tomar la formación, que para mí fue una decisión difícil, porque yo acababa de parir a mi segunda hija y me había quedado sin trabajo,
no teníamos dinero, teníamos una bebé llorando, etcétera, y entonces era como, okey, tomé un trabajo en Secretaría de Educación Pública, porque antes de abrir Bracumi estuve trabajando para Secretaría, y pues era como un interinato, o sea, no teníamos un sueldo así exacto, sino que cada temporada, pues, nos llegaba un pago, ¿no? Entonces yo nunca sabía con cuánto dinero podía disponer y era difícil, ¿no? Y entonces yo he tenido siempre el hábito del ahorro y fui ahorrando y dije: "No, sí lo tengo que hacer, es ahora o nunca", y pues sí me implicó sacrificios porque tuve que dejar a mi bebé chiquita y viajar, porque aquí no hay formación para maestros. Yo me formo en Yashkin, en Playa del Carmen, y voy cada 2 veces al año, voy a estudiar y pues fue pues todo un trabajo en casa, ¿no? Dejar a mi hija que todavía la amamantaba, que lloraba, ella creyó que me había muerto, yo creo, porque llegué y es una broma así, claro, estaba triste. Y dije, bueno, es que es por ti, o sea, es por ti y por muchos más. Entonces, como 1, 2, 3 por mí, por todos mis ¿Cómo le amigos. hizo tu esposo en estos momentos? Pues fíjate que él está muy acostumbrado a estar con mis hijas, entonces, como compartimos mucho tiempo de descanso, de como él es maestro, entonces tardes, fines de semana, vacaciones, siempre estamos juntos, pues es un papá que está muy habituado a bañarlas, a pues a sanar, súper presente de que yo nunca le tuve que hacer pañalera, o sea, yo voy a salir y él deduce que se quedan con él, y si él sale, pues yo deduzco que me voy a quedar con ellas, entonces nos comunicamos, pero no es como que puedes o no puedes, él siempre puede y yo siempre puedo. Entonces, pues, él obviamente las abuelas, ¿no?, nerviosas de que, ¿cómo se van a quedar solas tanto tiempo? Y no, sí puede, o sea, él muy bien organizado y las niñas muy bien, aparte con la ayuda de Valentina, porque, pues, se llevan 10 años. Entonces, ya va es grande, claro, ella le ayudaba también a muchas cosas y yo muy confiada, la verdad es que, al principio no disfrutaba los viajes, o sea, para ser honesta, me costaban trabajo. De verdad, mi salud en ese momento estaba como en un bache. Y no me sentía muy bien, y como, ay, no está padre venir a la playa sola, y ahorita ya lo disfrutas. Sí, ahorita ya, y fue un proceso para todos, ¿no? Y decir, ¿realmente valdrá la pena? O sea, invertir lo poco que tenía en algo que no sé si va a funcionar. Me acuerdo que uno de mis hermanos me decía: "¿Cómo vas a abrir una escuela tan rara? ¿Por qué no abres una escuela como todas y haces un negocio?". Y es que no quiero, no me interesa, nunca me ha interesado. Si me hubiera interesado, lo hubiera hecho desde hace mucho y ya me hubiera hecho rica, tal vez. Claro. Sí, ¿quién va a ir a tu escuela? Y yo, pues, la gente que alguien sí. Claro, y él decía: nadie va a ir, Paloma, es un negocio". Y más si estuviste en la SEP, pues como que también ves la otra parte y luego abrir una escuela tan diferente, como que Sí, sí, un contraste, ¿no? Y es una mirada, o sea, obviamente, actualmente Bracumi me da a mí para vivir, o sea, yo tengo mi salario y de ahí es mi sustento económico. Sin embargo, para mí nunca ha sido un negocio y creo que no lo va a ser, o sea, no tengo un afán de lucro, de hacer crecer la escuela, ni nada, o sea, no tengo una intención de replicarla en otros lados, o sea, es como, esto es lo mío, es lo que yo pongo al mundo y tal vez en otro momento alguien más lo tome y no tengo ese afán, al menos hasta ahora, ¿no? sí, como más personalizado, por ti, que no sea como una institución, que Exacto. le pase como otras escuelas que las han comprado y luego cambian el modelo. Claro, sí, porque pierde mucho de lo tuyo. Digo, finalmente alguien, si yo un día muero o desisto, finalmente va a cambiar, pero mientras yo esté y yo pueda sostener lo que para mí es valioso y importante, pues va a estar así, ¿no? No tener esa esencia. Ajá, ojalá. ¿Y qué fue como lo que te inspiró a abrir tu propio espacio educativo? Pues se va a oír muy egoísta, pero mis hijas en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí siempre me han gustado mucho los niños, o sea, sí, y he observado mucho, o sea, a donde voy yo observo. Si estoy en el aeropuerto, observo, si voy a un parque, observo. Entonces siempre yo veía cómo los niños sobreviven a pesar de todo, ¿no? A pesar de carencias, a pesar de dificultades, de que los adultos los ignoren. O sea, actualmente creo que los niños viven en un mundo muy hostil. Y a pesar de todo juegan y comen y ríen y se ensucian y creo que eso es una parte muy fuerte que también sostiene a Bracumi, como, ¿cómo sostengo esto? Y como quitando todo las complicaciones, ¿cómo sería un mundo ideal para que estos niños jueguen y aprendan? Entonces, pues sí es un trabajal porque no es nada más yo convencerme, sino después convencer a los maestros
de por qué no hacemos esto, o por qué sí hacemos aquello, y después convencer a los papás, no convencerlos, sino invitarlos a abrir la mirada hacia otra opción, ¿no? Porque estamos como en un mundo donde nos llevan, no decidimos casi nada, ¿no? O sea, compramos la mochila que esté de moda. Vas con la corriente. Sí, y no te das cuenta que es lo peor, o sea, dijeras tú: "Bueno, pues me dejo llevar por la corriente, está bien", pero ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, es como cambiar el chip de la propuesta educativa, y he recibido un montón de familias, y pocas se inscriben. En realidad, Bracumi no es para todos, no está accesible para todos, y no me refiero a la parte económica, sino a la parte de la conciencia. No todos estamos listos para entender que los niños necesitan libertades, pero también disciplinas y orden y estructura del adulto, porque si bien la pedagogía Waldorf es la pedagogía de la libertad, los niños no logran ser libres ahora, no pueden con eso aún. Los estamos enseñando a ser libres y necesitan también un camino bien determinado y bien marcado y embellecido para que caminen por ahí. Con confianza, ¿no? Exacto, Sí. exacto. ¿Tú qué sentías que hacía falta sobre los modelos educativos tradicionales? Áreas verdes, juego libre. Básicamente esas 2 creo que para mí eran muy importantes, y eso hablando como de lo que tiene contacto directo con los niños, pero hablando de esta parte como más anímica, yo siento que la actitud de los maestros y de los adultos que los rodean, o sea, padres, todas las personas que tienen contacto con los niños, ¿no? Porque pareciera que las escuelas, se han vuelto como centros de entretenimiento. Yo te lo cuido, y hago que la pase genial. Y desde que llegan el primer día, las botargas, los globos, y yo y la maestra cantando, y miren, y va, ¿verdad? Y mucho estímulo con tal de ser yo el centro de atención y de pareciera como de distraerlos de algo que tienen que hacer, ¿no? Hay demasiado material, hay demasiado de todo, y más bien no creo que les falte, sino les sobra mucho de todo. Tal vez se dejan de ver a ellos mismos y Eh, por tantas cosas que les dan, ¿no? exacto, y Bueno, y también como esta presión para el maestro del tienes que hacer, ¿no? Tienes que acabar el libro, tienes que acabar el programa, tienes que hacer aquí y acá, y la clase de tal, y y terminan por agobiar a los niños, y platicaba el otro día con un grupo de maestras, y me decían: "Es que nuestros niños no logran estar quietos". Entonces me cuentan un poco de lo que hacen en el día, pues es que no tienen tiempo para jugar, todo el tiempo están contenidos, 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 claro que no van a llegar a la quietud. Si yo necesito 20 minutos de quietud, necesito por lo menos 2 horas de juego libre, ¿no? Entonces, a esa, escala es como los niños se desarrollan, y actualmente, es importante que las escuelas ofrezcan esto, porque antes, ahorita que les contaba de mi infancia, pues las escuelas eran muy cuadradas y no teníamos problema con esa estructura, porque en casa teníamos jardín, salíamos a la calle. Mi esposo, por ejemplo, vivía en el centro y salían en la bicicleta en el centro, en la calle, pero todos estaban muy habilitados, tanto los niños como con esta agilidad mental y destreza corporal de salir a patinar, a jugar en la bicicleta, en la pelota y convivir con otros, ¿Y no te la dejarías afuera? O sea, todo el día, no había televisión. En mi casa sí teníamos una tele, mi mamá no nos dejaba verla regularmente. Y aparte, la mayoría de los días no nos daban ganas, ¿no? Estábamos afuera con los animales, en los charcos, jugando, construyendo casitas y si en la escuela te tocaba un maestro regañón y cuadrado que no te dejaba pararte, estaba bien, porque tú había ese balance. exacto, pero ahora, yo veo a las familias en los coches, en las casas, en los aeropuertos, en los hoteles, en cualquier de los restaurantes, donde los niños están sentados con la tableta, no platican, no conviven, no expresan, no juegan, no saben jugar. Yo me acuerdo las primeras semanas de Bracumi, eh, pues la dinámica es juego libre, ¿no? Entonces llegaban y los niños no sabían qué hacer, ¿qué hago? Y yo, pues lo que tú quieras, ¿no? Sí. Entonces las maestras tuvimos que sentarnos con los niños a jugar, cosa que actualmente ya no hacemos, ¿no? Estamos todo el tiempo disponibles, estamos trabajando, y de pronto si nos invitan a jugar, jugamos, pero realmente ellos son los que construyen los juegos. y también he visto que, bueno, hasta los papás no saben jugar con los niños, o sea, no nada más los niños, sino que también los papás. Yo tengo una amiga que una vez me dice, oye, es que yo no sé jugar con él, y me dice que juegue con él, pero yo no sé, Sí. porque pues a lo mejor ellos también de niños pues no les tocó jugar con sus papás o así, ¿o? Sí, y bueno, eso también es un tema, porque lo saludable es que un niño juegue solo.
con sus hermanos o con sus vecinos y el adulto haga las cosas de adulto, ¿no? Que es la imagen, no sé si ustedes piensan a lo mejor en sus abuelas o así, las abuelas no andaban jugando con sus hijos, o sea, los niños jugaban, Sí. entre niños, ¿no? Actualmente, como tenemos muy pocos hijos o solo uno, pues, también es bien cansado para el adulto porque el niño no tiene con quién jugar y el adulto no es un buen jugador, o sea, en realidad la verdad, no somos tan buenos jugadores. O te dejas ganar todo el tiempo y le quitas el reto, o lo pones muy difícil, o te estás fijando de que acomoda bien el monito, y entonces no es tan divertido, ¿no? Lo más padre es jugar con niños. Entonces, también, se ha perdido esta relación. Yo, por ejemplo, pienso en mi infancia y de pronto alguien nos ha dicho: "Es que era negligente la crianza que ustedes llevaron", porque no recordamos que hubiera tantas mamás alrededor, ¿no? Y nosotros nos íbamos en caballo hasta Arteaga o en la bici, en bien lejos, o sea, obviamente no eran estos tiempos, pero también había peligros y la verdad es que nuestras mamás confiaban mucho en nosotros, y esos momentos de encuentro eran para habilitarnos, o sea, no te quedes lento, aplícate, reacciona y mira, así mete las manos y te caes y cuiden al más chiquito. O sea, esos momentos, me acuerdo, mis tíos nos llevaban a la montaña y órale a escalar y a ver cómo le haces y si te espinas, así y así, o sea, entonces había como un entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando pasábamos tiempo solos, nadie se preocupaba. Bueno, yo nunca he escuchado que nadie decía: "Ay, qué preocupación los niños", como ahora, ¿no? Sí, justo mi papá tenía una frase también que decía: "Es para que te confrontes", o sea, porque mi hermano y también los vecinos, así en las orillas de las bardas, o sea, arriba, o nos subíamos a los nogales superaltos, o las idas a la montaña y perdidos en la montaña, y no, todo es para que te confrontes, y yo era como, pero Para mí es una riqueza, no sé para ti, pero yo no lo veo como: "No, yo me cuido", no, al contrario, fue que bueno, nos Ella es la convivencia de andar solo. sí, y ahora vemos como estos papás como helicópteros, ¿no? Y cuidado, y agarra, y mira qué bonito, y como si todo tuviéramos que conectarlo nosotros, ¿no? El celular al niño, al niño, si el niño por Resolverles todo. exacto, déjenlos que se aburren, déjenlos que jueguen. Yo, por ejemplo, a veces me dicen porque me llevo niños a mi casa, o sea, todavía estoy en la mañana y luego me llevo niños a casa, porque mis hijas se llevan 10 años y Valentina juega mucho, pero ya trabaja, ya estudia en la prepa, o sea, hace muchas cosas. Y Macarena, pues, quiere jugar, ¿no? Y juega mucho tiempo sola, pero también le hace falta convivir con otros niños por la tarde. Y me encanta porque es el día que yo descanso, me dejan hacer todo, porque si no está nadie es: "Mami, mami, mami, mira esto, y mami, mira, no dejes de verme". Y yo: "Macarena, estoy ocupada". Y cuando van niños, sobre todo si son de Oracumi, yo no les veo el polvo, o sea, llegan, comen y ya no los vuelvo a ver hasta que llega su mamá, o sea, ellos andan construyendo y se mojan y se cambian y se sirven comida, y es genial, ¿no? La independencia con la que se desplazan ya por el mundo. sí. Oye, ¿y qué significa para ti Casa Brakumi? ¿De dónde nace el nombre? Brakumi significa abrazo en un idioma que se llama esperanto, que es un idioma, pues, relativamente nuevo, que no tiene como una nación de origen, sino alguien lo creó como con la intención de, pues, de unir naciones y acercarnos, ¿no? Yo creo que nadie no, nunca he conocido a alguien que lo hable, no sé si se cumplió el objetivo de quien lo creó. Sin embargo, me parece muy muy lindo porque las palabras que propone son muy sencillas de pronunciar, son cortas y tiene como pocas maneras de conjugarse, etcétera. Entonces, Brakumi significa abrazo, porque, como les comentaba ahorita, para mí la mayor inspiración han sido mis hijas, y yo desde que nació Valentina, la mayor, me sentí muy abrazada, o sea, desde mi partera, la dula, mi mamá, mi suegra, mis cuñadas, o sea, todo mundo me acogía, ¿no? Y yo me acuerdo que meses después de parir, yo me sentía como que le debía a alguien tanto amor, ¿y dónde lo pongo?, ¿no? O sea, ellas no, pues, no necesitaban que yo se los devolviera, y entonces yo lo que hice fue que empecé a enseñar a otras mamás el camino, ¿no? Así como Laila me enseñó a mí, yo intenté enseñarle a alguien más. Y empecé a acercarme mucho con mamás, sobre todo al principio con muchas mamás, y después que coincido con María Casas juntas, creamos también un colectivo materno cultural, en donde, pues, dábamos clases de todo, talleres, conferencias, abríamos espacios, ludotecas, tiendas, pues, era un colectivo muy completo. También, junto con otra amiga, Cintia Moncada, hicimos una asociación que se llama Matatena,
que también apoya mamás, pues mamás de todo, pero actualmente el programa más fuerte es Plan B, que es un plan de acompañamiento a madres adolescentes. Y entonces como todo eso que yo recibí trato de darlo, ¿no? Después cuando trabajé en Secretaría de Educación Pública, que era un centro comunitario de atención a primera infancia, me gustó el programa. Yo nunca quise trabajar para Secretaría de Educación Pública, sí me habían ofrecido incluso una plaza y todo, yo nunca, nunca, nunca quise, nunca me llamó y sabía que no era para mí, siempre. Pero cuando me escribieron en esta ocasión, me gustó mucho el programa porque el programa de educación inicial había cambiado por completo desde el 2017. Incluían temas de lactancia, de colecho, deporte, pues todo lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y para mí fue un impacto que cosas que hacíamos, según yo, aquí en mi colonia, ¿no? Llegaran a esos niveles, porque somos pocas las mujeres, o éramos pocas en ese entonces las que promovíamos este tipo de acciones, y verlo en un programa de educación, en una reforma educativa, para mí, yo me sentí parte, pues, y el programa de educación inicial, específicamente de estos centros comunitarios, la propuesta es que asistan los niños con sus papás. Entonces yo acepté por eso, porque dije, claro, voy a estar con los papás, no voy a tener un niño a cargo, un bebé, porque es de recién nacidos a 3 años, y entonces yo convivía con papás, hicimos, ahí también hice grandes amigas que iban con sus bebés, y actualmente siguen siendo compañeras de crianza porque pues tenían hijos de la edad de Macarena, y también trataba de cobijarlas, ¿no? Siempre como este gesto, como a mí me hicieron sentir, intento, no siempre me sale, pero intento, y entonces por eso escogí ese nombre que es, Abrazo. Sí. ¿Y cuáles son los valores fundamentales de Casa Brácula? eh, híjole, yo creo que la libertad. Para mí lo principal es la libertad porque pareciéramos una secta. O sea, sí, parecen secta, pero yo creo que lo que nos hace diferentes a una secta es justo eso, ¿no? Porque aquí se estudia, se encuentran los porqués y los caminos, y cada uno elige. Y la filosofía de la pedagogía Waldorf que puso sobre la mesa Rudolf Steiner, que de hecho el primer libro que escribió es Filosofía de la Libertad. Siempre en muchos textos he leído de palabras suyas, frases como no me lo crean, vayan y vívanlo, y no usen lo que yo uso, usen los recursos que tienen en esa escuela y no hagan lo que yo hago, háganlo ustedes. Yo esto lo veo, lo siento, lo percibo, pero ve y pruébalo, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que sería la libertad y la conciencia, ¿no? El trabajar con conciencia, a veces, he compartido con colegas cómo cada objeto, cuando les digo cada objeto, es literal cada objeto que hay en Brapmi, desde una aguja hasta las cortinas, el color de las alfombras, los muñecos, las herramientas de cocina, todo está, pasa por un filtro, ¿no? Todo está elegido a conciencia, nada está por casualidad, y aquella cosa que no va, se retira. Y me dicen: "Ay, qué cansado", ¿no? Pues sí, sí es muy cansado. Al principio, la primera vez que hicimos, como todo el inventario y la selección de materiales, pues sí fue un trabajal, pero después se te hace un hábito como de pensar: "¿Esto lo necesito? ¿Esto sirve a los niños o no sirve a los niños? ¿Les regala qué? Creatividad, les regala una imagen completa, les regala estrés, angustia, ¿qué les regala?", ¿no? Estos juguetes, bueno, juguetes entre comillas, porque no tenemos juguetes, son objetos más sueltos, desestructurados, pero cada cosa es pensada en mis niños, ¿no? Y yo por donde voy, ya se ríen de mí porque es que si vamos a un mercado o algo, ay, mira, para mis niños, ay, estaría bien padre porque para que desarrollen esto, ¿no? Cada elección también, por ejemplo, nosotros una vez a la semana, pues vamos al parque. Todo lo que hacemos en la escuela lo hacemos en el parque. Y esa decisión se tomó porque ahí en Bracumi hay muchos árboles, pero son árboles muy viejos que todavía nuestros niños no sabían trepar. Eran poco habilitados para eso en ese momento, y entonces ir a un parque nos regalaba esa posibilidad de trepar en árboles más chiquitos, con ramas más delgadas, y entonces realmente ese fue el motivo por el que empezamos a ir al parque. Y bueno, después surgieron un montón de cosas, a los papás les encantó, confían plenamente, ¿no? El otro día me decía un papá: "Yo tengo muchos miedos, o sea, yo tengo miedo de esto en particular", ¿no? Bueno, no miedo, como una precaución y todo. Yo creo que en el fondo a todos nos da miedo, la alberca, el parque, etcétera. Dice: "Pero veo a todos los papás bien tranquilos, ¿cómo le hicieron?". Y yo: "Fíjate que nunca les he preguntado, porque yo creo que todos llegaron con mucho miedo", ¿no? Decir: "¿Cómo mi hijo va a estar aquí en la naturaleza? Y cómo que no fumigan y hay arañas por ahí, insectos, o cómo que conviven con los bichos de la tierra". Mucho también es la confianza que nos dan ustedes.
Sí, yo le prometí que iba a preguntar. O maestros, creo que es eso, es la confianza que les tenemos a ustedes, pues sí confías plenamente. Yo lo que le respondí es que, bueno, una es ver el trabajo y el resultado también, ¿no? De estas acciones muy sencillas. Me decía una mamá, dice: "¿Qué hacen con mis hijos?". ¿Por qué? Porque digo, es que no hacemos nada en particular. El trabajo del maestro realmente se ve poco en el salón. El trabajo del maestro se hace todo en casa. La meditación, la alimentación, el descanso, la conciencia, el estudio. Y cuando llegas a la escuela simplemente es estar ahí y los niños están. O sea, no es como que hagamos estrategias de tantas, es simplemente estar y estar de la mejor forma para nuestros niños, ¿no? Entonces, yo creo que eso por un lado, y por el otro también el estudio de los papás, ¿no? Yo los veo muy estudiosos, o sea, de pronto me piden textos, hay familias que se comparten libros, van a las conferencias, tratan de ir a los, eventos que hay donde va a haber especialistas de medicina, de educación, de sexualidad, todo relacionado a los niños, y ha habido mucha respuesta, y yo creo que, por ejemplo, eventos que hacen en Monterrey, al final somos más los de Saltillo que asistimos que las propias familias de las escuelas de Monterrey, exacto. Entonces, hay mucho interés por las familias y también eso hace, em, un cambio, ¿no? Y precisamente es como ahorita hablábamos como del miedo, de cómo las familias estamos tan asustadas por alguna razón. Creo que es una era también de mucho miedo. Las personas, los adultos no la estamos pasando muy bien, problemas de ansiedad, depresión, etcétera, porque hay miedo en el ambiente. O sea, es una era de mucho miedo que no sabemos bien de dónde surge. Y convivir con gente que también tiene miedo, pues, te da más miedo. Y estar en una comunidad donde las maestras están tranquilas y confían, y los papás están tranquilos y confían, es como se contagia también lo bueno. Claro. Entonces, pues, yo como quiera le dije: "En la próxima junta voy a preguntar, ¿cómo le hiciste tú para que no te dé miedo este hijo?". Porque sí es una escuela muy diferente, ¿no? Vemos por aquí escuelas, y en todos lados, ¿no? De que te venden nuevos modelos, nuevos, o sea, para mí no son los mismos con otros logos, Claro. son los mismos. La novedad es que, pues, no, la instalación está pintada diferente, o tienen computadoras más nuevas, o canchas más grandes, no sé, pero los modelos Esencia y la ujú, metodología, sí. es muy similar, y yo creo que la pedagogía Waldorf sí sale mucho de la estructura convencional de las escuelas, y hay que estar listos para eso también. Claro. ¿Cómo sería como un día típico en la escuela Waldorf en Bracumi? Bueno, nosotros apelamos mucho a los ritmos, entonces para nosotros es muy importante conservar estos rituales, este ritmo, esta repetición que es saludable para los niños pequeños. Yo no sé para los niños grandes porque todavía no estudio hasta ese punto, pero para los niños pequeños es muy bueno que todos los días coman a la misma hora, que todos los días duerman a la misma hora, que todos los días canten una canción de salud. Entonces, bajo esa idea de un ritmo, nuestro ritmo es llegar a la escuela. Tenemos dos grupos, bueno, es un solo grupo mixto y hay momentos en que están separados. Entonces, yo me hago cargo de los niños más grandes, de 4 y 5 y 6 y hay otro par de maestros que se hacen cargo de los bebés de 2 y 3 y que están cumpliendo 4. Entonces, hablando de los niños más grandes, ellos llegan, cuelgan su mochila, pasan al pasillo donde tenemos la mesa, ellos preparan los alimentos. Actualmente algunos niños, incluso ya pueden cosechar de las cosas que tenemos en el huerto. Por ejemplo, esta semana cosechamos acelgas y entonces ellos pueden cosechar lo mismo que ya sembraron. La mayoría, pues, todavía lo compramos porque no tenemos un huerto tan grande, y entonces, ellos clavan la fruta, pican la fruta, cortan la verdura, preparan las semillas, no llevan lonche, los niños, cocinan sus propios alimentos, entonces, estamos cantando, estamos cocinando, después limpiamos y nos vamos a jugar. Eso es inmediatamente después de terminar de cocinar, nos vamos todos a jugar al jardín y no hay algo que hacer como en particular, ¿no? El niño tiene a su disposición espacios diseñados y pensados con materiales como ahí, provocadores para que ellos trabajen, ¿no? Hay palas, hay azadones, hay martillos, hay clavos, hay lijas, plantas, tierra, está la composta, hay cuerdas. Entonces ellos, pues, buscan su quehacer, y otros, pues, corren y andan ahí inventando juegos de hadas y cosas, ¿no? Luego juegan a las cocinitas y Hasta los espadazos de los que luego y sobre todo en ahorita en época de Micael ya vemos todas las espadas por ahí.
Pero justo en el juego del jardín no juegan a las espadas, juegan más en la permitidos. Y bueno, después de jugar, recogen todo, vuelven a colocar todo en su lugar y después nos vamos de caminata. La caminata generalmente la hacemos dentro de la huerta donde estamos y vamos a los nogales y allá tienen más materiales. Actualmente un grupo de papás, junto con su apoyo también, que hicieron unos jueguitos, unos columpios, entonces andan en los columpios, se suben a los árboles, cuelgan en las cuerdas. De pronto mi abuelo, que vive ahí también en la huerta, les abre el agua de la acequia y entonces si hay calor, les salta el agua y llegan los chiquitos enlodarse, buscar nueces, romperlas, juegan a armar casas, construyen casitas paradas, ahí juegan a los espadates. Los niños grandes así, ¿no? De formas rudas, animales y que somos cazadores, bueno, todo tipo de juegos, obviamente con límites. Los niños actualmente ya saben jugar rudo, antes no, porque no medían límites, no percibían al otro. Actualmente ya pueden jugar cuidándose, ¿no? Con esa rudeza que es como muy particular de los varones y de algunas niñas también, entre ellas mi hija. Necesitan mucho contacto físico, pero lo hacen cuidando al otro, ¿no? Como a los cuántos años ya empiezan como a pensar en que el otro pues también siente y Yo creo que como a los 4 años. como a los 4 más o menos ya. Antes estás, pues, sin vivir. Sí mismo. Sí, claro. Y ahí también de temperamentos a temperamentos, ¿no? Hay niños que, digo, el percibir al otro es un trabajo que incluso muchos adultos no perciben al otro, es trabajo largo, pero empiezan a dar esos indicios como a los 4 o 5 años. Y bueno, después de la caminata, ahí comemos un snack, los bebecitos regresan a comer y a dormir, porque ellos se cansan bien rápido, entonces duermen temprano, los grandes todavía vuelven, hacen una ronda, que es un momento también para nosotros importante, porque los cantos de la ronda y los versos tienen que ver con lo que ellos ven que sucede a su alrededor. Ahorita, por ejemplo, que estamos como terminando el verano y empieza la época de otoño, la época de Micael, que es esta fuerza que se empieza a generar para pues tener la energía y fuerza y valor suficiente para enfrentar el otoño y el invierno que son fríos, etcétera. Entonces, pues cantamos canciones de la fuerza de Micael y la espada de Micael y el verano y la lluvia y las mariposas, etcétera, ¿no? Entonces coincide lo que cantan, cobra sentido con lo que ven, ¿no? Los animales, las A plantas. mí me impresiona mucho cómo se memorizan las canciones. Sí. Que es increíble porque luego las andan cantando ahí en la casa Sí. y pues no es tan fácil, o sea, Sí, son largas, son modales, sí. Ellos no las enseñan. Sí, está cañón. Y hay papás que mándame las canciones porque me dice que la cante y los niños no creen que los papás no se sepan todas las canciones, así es imposible. Y bueno, después de la ronda regresan, se lavan sus manitas, se cambian su ropa porque pues regresan enlodados, mojados, o sucios, lo que sea, entonces higiene y después ponen la mesa, ellos disponen la mesa súper linda, ponen su mantel, su vasito, su plato, ponen la sopa, colocamos una velita, es un momento solemne la hora de la comida que para nosotros es importante, porque tiene un significado profundo, ¿no? El alimentarnos es como continúo vivo y quiero seguir vivo, por eso me alimento. Y valoro y agradezco que alguien sembró, que alguien cosechó, que alguien cocinó y que la comida es rica y es saludable, ¿no? Entonces encendemos una vela, cantamos una canción, comemos Las mesas, las sillas, la cocina, todo está al nivel de los niños. todo, todo. Las únicas cosas que los niños no tienen acceso, pues es la cocina, la parrilla, que también está chaparrita por ahí, ellos no pueden participar a menos de que vayan con un adulto. Todo lo demás está a la mano, los cuchillos, los vasos son de vidrio, los platos son de cerámica, y hay papás que incluso eso les da miedo, y yo, pues sí, se nos van a quebrar, pues se nos han quebrado un montón, ya somos clientes frecuentes de la vidriera, Ramarro siempre nos pide ahora vasos de vidrio. No, yo quiero de vidrio. sí, se les quiebra una vez y ya después aprenden, ¿no? Y es para nosotros más valioso que él tenga las habilidades en sus manos para manipular y hacerse cargo, ¿no? Sobre todo los grandes, les encanta tener responsabilidades. O sea, yo a veces no me dejan hacer nada. Yo lo pongo y yo hago y yo traigo, yo pongo las alfombras y yo es que quieren hacer todo eso y luego yo ¿qué hago? A veces solo me quedo así como, bueno, tú ayúdame aquí. Y ellos quieren terminar pronto para ayudar a otra cosa, ¿no? Y bueno, también parte de nuestra pedagogía es enseñarlos también a esperar y descansar. Estamos en una vida donde producir, ¿no? Muy revolucionados todo el tiempo. Sí, súper, o sea, súper.
Y bueno, después de comer, lavan sus platos, lavan sus cubiertos, limpian la mesa, recogen todo, se van a lavar sus dientitos y hacemos una siesta. Contamos un cuento que también es sorprendente cómo se aprenden todo el cuento. O sea, las maestras Waldorf, en las escuelas Waldorf, en los jardines, no hay biblioteca, o sea, no hay cuentos a la mano de los niños. Tiene una razón muy, pues, largo de explicar, pero bueno, no va dentro de nuestra pedagogía tener esos estímulos hacia el intelecto, ¿no? Las maestras memorizamos o tratamos de memorizar los cuentos para narrarlos de voz, así directo, sin enseñarles las imágenes, para que cada uno cree sus propias imágenes, ¿no? Y contamos el mismo cuento varios días, varias semanas. Y es impresionante cómo en la primera perciben los personajes o el paisaje y en el segundo día perciben alguna situación. Ya para el último día es o sea, yo me quedo con la boca abierta de que todas las palabras, todas las secuencias se las aprende y ni les, ay, entonces él debió haberse sentido así, y entonces, pero hubiera hecho acá. Y ya les queda como el aprendizaje sin que haya moraleja y sin que haya, no, Y he contado, o sea, es pura imaginación de ellos lo que es es, todo lo que sea, o sea, no tiene imágenes del cuento, ¿verdad? no les mostramos imágenes, no les mostramos imágenes. Eso desarrolla su mente. Claro. Sí, porque si yo les hablo, por ejemplo, ahorita estamos contando un cuento de un caracol y cada quien se imaginará el caracol como puede, ¿no? Hay voz que sí, hay quien se lo imagine así y habrá quien se lo imagine picudito como los del jardín que tenemos, o habrá quien se lo imagine como, no sé, un caracol de mar o grande o chiquito. Entonces, cada uno sabe, ¿no? Con los recursos que tiene. Y también estas imágenes que regalamos a través de las canciones, de los versos, de los cuentos, son lo que nutre el alma para que los niños puedan jugar de manera, pues, más armoniosa, ¿no? A veces que vemos que los niños están pegando, pero mal, o sea, que no tienen tolerancia, que juegan feo, que están repitiendo palabras. Por ejemplo, teníamos unas semanas que, todos querían decir caca y popó y no sé qué, y así. Que no haya sido el de nosotros Y eso fue iniciativa. y que, ¿qué les estamos dando? Hay que reforzar imágenes, 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 obviamente, hay momentos en que si dispara, esta palabra no la podemos decir acá. Podrías usar esto, ¿qué quieres decir, no? A lo mejor, o qué es lo que te gusta de esta palabra, es como suena. Hay palabras que suenan bonito, como calcetín. A mí me gusta mucho esa palabra, como calcetín. Hay palabras que suenan lindo, ¿no? Y a los niños les llama la atención el sonido. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que traiga esos sonidos? Bueno, con un verso, a lo mejor de no sé, por ejemplo, hay un verso de una libélula que dice: "Eres muy coqueta", y hacen como entonces, como esto para sustituir esa necesidad que hay, ¿no? Entonces, hay que estar muy alerta también y mucho acompañamiento de los papás, hasta en detalles muy chiquitos, ¿no? Porque en Bracuni, pues sí hemos pasado como por escuela muy quisquillosa. Me acuerdo que alguna familia por ahí dijo: "No, a mí no me parece porque, ¿cómo que no pueden traer dibujitos en la ropa?". Y yo, pues, es que ninguna escuela puede, o sea, traen uniforme, o sea, no somos la única. Pero esos detallitos de, oye, que no traiga el dibujito, porque mira, se distraen, y entonces ya la imagen que iban a crear de sus juegos y de sus cuentos, todo se reduce a una imagen que ya me dieron hecha, fabricada, y yo ya no participé en esa. Y no pueden digerirlas esas imágenes, la pueden durar años. Yo me acuerdo cuando mi hija vio Frozen, o sea, pasaron 5 años y ella seguía cantando la canción. Imagínense cuánto tiempo para que digiriera la película de Frozen, ¿no? Mi hija menor no va al cine, bueno, sí ha ido pero no le he llevado yo, así de que no, ¿quién la llevó? Porque queremos como evitar toda esa invasión, y todo ese alimento que es difícil de digerir para los niños, ¿no? Ya habrá tiempo que pueda. Pero es como la comida, ¿no? No le das a un bebecito, por más saludable que sea, no le das carne cuando está recién nacido. Pues, a lo mejor es saludable, pero no es el momento, no ahora. ¿Y cómo involucran a las familias en el proceso educativo? Pues mira, desde de entrada, tenemos una escuela para padres, entonces cada mes nos reunimos, sí o sí. Entonces, a veces es escuela para padres, a veces solo es junta informativa. Compartimos con ellos la pedagogía, desde el estudio. Hay muchas escuelas que les da miedo compartir sus principios filosóficos y pedagógicos, porque creen que mostrar lo que se tiene que hacer a los papás, después los papás van a tener armas para decir: "Ah, dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste", y entonces como el arma de dos filos, ¿no?
Y en Bracumi no nos da miedo equivocarnos, porque nos hemos equivocado y los papás han entendido que somos un equipo, ¿no? Y es como si tu esposo, o sea, papá y mamá, uno de los 2 comete un error, pues el otro no hace más que acompañarlo y decirle: "Híjole, bueno, pues busquemos juntos", ¿no? Nos ha pasado que familias se equivocan, Bracumi se ha equivocado en algunas decisiones o acciones, y compartimos con ellos todo lo que sabemos, ¿no? Y también analizando hasta dónde los papás están listos para el estudio de la pedagogía, ¿no? Hasta cada uno en sus tiempos, en su comprensión, en su capacidad de estar. También desde el proceso de admisión, me gusta mucho porque me pregunta justo uno de mis hermanos: "¿Cómo le haces para que haya varones en los eventos? Que canten". A él le impresiona que los varones canten, porque no les da pena, ¿cómo le haces? ¿Qué les dices? Y yo, pues nada, yo nada más les digo: "Si quieren ir, pueden ir papá, mamá, los hermanos, y cantan". Y dice: "Es que yo no podría, yo ir a la escuela de mis hijos y cantar, qué vergüenza, qué oso". Es bailar. Y a él le impresiona mucho todo eso, y le digo: "No, pues, yo en la escuela veo muchos varones, siguen siendo mayoría mujeres por ejemplo, en los ensayos de canto y de todo. Sin embargo, los papás sabemos que no es porque no quieran, muchos de ellos es porque no pueden, pero cuando hay evento, pues, están Tratar participando". de Claro, entonces, también siempre los invitamos a lo que puedan. La escuela, de hecho, siempre está como muy abierta, los papás van 2 3 veces por semana los que pueden. El lunes van a la clase de natación, los viernes se quedan a sorbitos, a estudiar, a tejer, a algo. Si hay cumpleaños, les toca ir de cumpleaños, si vamos a ir al parque, nos acompañan al parque. O sea, hay mucha interacción, y también en el protocolo, por ejemplo, de adaptación, que eso se lo cedemos casi por completo a las familias. Y tú dime cómo vamos a adaptar a tu hijo, ¿no? ¿Me lo dejas? O lo traes un ratito y te quedas, o viene una hora y se va. Y entonces con cada familia hacemos malabares como se puede, y como ellos pues son los que tienen el conocimiento de sus hijos, nosotros damos las sugerencias, ¿no? De yo creo que lo conveniente es esto, porque sí hay un antecedente, sin embargo, justo por este miedo de los papás, pues vamos como poco a poquito. Yo siempre digo que la adaptación es más para los papás que para los niños lloran y todo, y los acompañamos, en ese proceso, los cargamos mucho, la verdad es que los maestros de Bracomí tenemos brazos bien fuertes, pero siempre traemos bebitos cargados, y los acogemos, pues, los acompañamos, no queremos que dejen de llorar, al menos los primeros días es un proceso, pero los papás la pasan mal, y conforme pasa el tiempo, creo que más mal, es más difícil. Estaba viendo justo una noticia que publicaron en Facebook de no sé cuántos niños esperaban que inscribieran en kinder este año en las escuelas de gobierno, y de esa cantidad, un gran porcentaje no se inscribió. Entonces, ¿qué está pasando? Los papás tienen un montón de miedo, no los quieren oír llorar, están inseguros, no saben si la escuela es buena, y entonces yo siempre les digo: "Si tú no estás confiado que esta es una escuela buena, mejor llévatelo". Sí. Porque no es posible para el niño, o sea, el niño se queda también contagiado de ese miedo, entonces ven cuando estés tranquilo, cuando estés convencido de que este es un buen lugar. Oye, pero hay cámaras, no hay cámaras. Nuestra cámara es el corazón y lo que los niños nos dicen, entonces hay una confianza plena, ¿no? Y también hay mucha, comunicación por parte de los maestros y con los papás que nos vemos en la entrada y en la salida todos los días, o sea, no hay día que no veas a un maestro. Eso también es el regalo que nos da ser una escuela pequeña, ¿no? Y sostenerla así, porque no crean, la presión es mucha de abre otro grupo, este año tuvimos lista de espera, y abre la primaria, y yo sí, pero es que no quiero soltar los regalos que ya nos da ser una escuela pequeña y que todos estemos participando, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha comunicación. Cuando ha habido desacuerdos, también hay papás que me dicen: "Oye, Cayo, yo creo que sería una mejor manera esto, que vamos a ponerlo sobre la mesa". Y hay decisiones que no tomo yo, aunque yo dirijo, hay muchas decisiones, bueno, casi todas las tomo en colectivo con mis maestros, y muchas decisiones las pasamos incluso a colectivo con los papás, de, oigan, ¿cómo ven? Porque, por ejemplo, una propuesta, ¿qué les parece si movemos el día de descanso cuando cae en martes, lo pasamos al lunes? Pues yo no sé, ¿cómo ven? Todos les acomoda, no, a mí no, bueno, votación. No, si se mueve, no se mueve, o sea, los papás participan incluso en eso, ¿no? En las finanzas también hay una mamá que se hace cargo actualmente de la contabilidad, hay otra mamá que se hace cargo de los insumos, hay otra familia que se hace cargo de la recaudación de fondos, porque somos, pues, una comunidad autogestiva, ¿no? Y bueno, todo ese trabajo, hay mucha participación de los papás a voluntad. La verdad es que nosotros decimos: "Se necesita esto",
quien quiera y pueda, pues puede apoyar, y si no, pues bueno, lo hacemos de otra manera, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. Creo que se está haciendo una comunidad muy bonita en cuanto a papás y hijos. También las salidas de una vez al mes al kaiki o a la naturaleza o eso también creo que ha hecho Unen un que así que nos unamos más. Pero de hecho, todo el regalo, ¿no? De Brakumi, como esa cercanía de la escuela y de la familia o los padres, Claro. pues es súper importante que rara vez se ve en las escuelas. Sí, para muchas escuelas es como, y mira, y si vienen los papás de así hasta la reja, mejor, ajá, que no entren, mejor que no entre. Y yo al contrario, yo más feliz de que entren, de ahí sus temporadas. Quédense. Sí, si quieren quédense otro rato y vengan acá y las limitantes que hemos tenido es realmente por el espacio, ¿no? Porque comparto el espacio con mi familia y los fines de semana se utiliza o a cierta hora pues ya no podemos disponer del otro salón, etcétera. Pero si por mí fuera, mira, yo te sería todo el día ahí gente casa en la escuela, ¿no? Sí. Oye, ¿qué habilidades desarrolla o se busca desarrollar en tus alumnos? Eh, como de egreso, como un niño que haya pasado como todo el jardín y pase a primaria, bueno, yo diría que tenga una buena gestión de sus emociones, que tenga desarrollados principalmente sus 4 sentidos básicos, porque Rudolf Steiner habló sobre los 12 sentidos, que no son 5 como nos han dicho, él habló sobre 12 sentidos. Y los 4 primeros, ojalá que estuvieran desarrollados en el jardín, ¿no? Que es el movimiento, es el equilibrio, es el tacto, es el sentido de vida, ¿no? Por ejemplo, cuando yo platico con papás y me dicen: "No, mi hijo se mueve un montón y todo el tiempo anda brincando", y yo: pero logra quedarse quieto". No, no, pero, o sea, de movimiento bien, y yo: "Es que la quietud también es parte", Es parte muy de... ¿no? Y cuando los niños han sido, bien cobijados en relación al movimiento, son niños que conocen todas sus habilidades motrices y son niños que pueden jugar rudo, que pueden trepar, que tienen habilidades manuales, muy bien desarrolladas, eh, pero igualmente tienen esta capacidad de quietud, de concentración, de atención. Eh, yo cuando fui por primera vez a una escuela Waldorf dije: "Guau, es que parece que no hacen nada, pero lo hacen todo", ¿no? Esta gestión de emociones, se pelean por los juguetes, etcétera, ¿no? En relación al sentido de vida, por ejemplo, es esta capacidad que tenemos de percibirnos bien o mal, en relación a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Entonces, que si se caen, que se levanten, por ejemplo, hay niños que se caen ya y se quedan llorando hasta que alguien viene y los levantes, levántate, vamos a curarte, pide ayuda, ve por la pomada, o si yo veo que alguien se cae, yo corro o sea, me aseguro, ¿no? Tomo la responsabilidad de mi salud en mis manos, que eso es un principio bien básico, para la salud en general del adulto, ¿no? Actualmente vemos adultos enfermos y queremos que ya con una pastilla ya, a mí no me digas que coma bien y que haga ejercicio y que Y la mayoría quiere que la pastilla le solucione todo. todo. Sí. Eres nueva y luego a veces ni siquiera te tomas la pausa como para tú hacer la reflexión de, a ver, ¿cómo me siento? O sea, luego, déjame voy al doctor que me diga a ver qué tengo, ¿no? O sea, como ni siquiera uno gestiona de que comí tal o me faltó dormir, o sea, como que tratar de llegar tú solo a la raíz de lo que sientes o cómo estás, ¿no? Sí, y desde niños lo pueden hacer. Actualmente los bebitos, a ver, son los que más se nota porque ellos ven un herido y todos se quieren poner pomada. Saben dónde están las pomadas. Claro que hay de caídas a caídas. Obviamente nosotros tenemos esta capacitación de primeros auxilios y todo, y sabemos que hay heridas que los niños no pueden atender. Pero rasponcitos, una cortadita, un piquetito de zancudo, pues sí, ellos ya van, Ya se curan solos. eso también es parte. Que un niño escuche, que un niño te mire a los ojos, por ejemplo, para mí es un indicador de que está presente en mí, de todavía está así como, más disperso. Para mí también, yo veo a los niños de Brakumi que son niños que son buenos jugadores, o sea, toman roles, toman acuerdos, se ayudan, construyen, son creativos, tienen un buen léxico, porque los cuentos hablan en palabras que a veces yo hasta... Sí, Rencentea. Saqué algunas palabras, Marcus, ahí. Dominguera, docteras que nos dan mucha risa y nosotros, ¿de dónde aprendiste eso? Y curiosamente porque los niños muchas veces no conocen el significado exacto y nosotros tampoco se los damos porque es parte de la imagen. El niño se queda con el sonido y está bien.
y poco a poquito van encontrando dónde colocar esa palabra, ¿no? En mis hijas es muy notorio porque ambas tienen un gusto especial por las palabras y escuchan una palabra y la andan repitiendo así sin ton ni son hasta que encuentran dónde va y ya la aplican, como etcétera. Me acuerdo una acá del labro de cuando aprendió el etcétera, o sea, lo decía X así sin sentido y después ya lo aplicaba muy bien y para todo decía etcétera, etcétera. Entonces, también en el habla se nota, también en el cuerpo se nota, yo veo a los niños, sobre todo los que han pasado muchos, años ya, bueno, muchos, este es el tercero de Bracumi, pero que ya tienen, 2 años por lo menos en Bracumi, se nota incluso en su corporalidad, porque realmente en el primer septenio lo que pasa en el niño es que está formando su cuerpo, o sea, literalmente está haciendo músculos, huesos, la forma de su cara, y todo se estructura en base a lo que hacen. Entonces, si los niños juegan de forma saludable, se nota en su cuerpo. Tienen cuerpos que son, que están tonificados, que los ves que caminan con firmeza, no caminan como de puntitos, eso son cosas que vamos leyendo en los niños, ¿no? Y que obviamente nosotros ya vamos a algún lugar. De por sí mi esposo es súper observador y siempre ha tenido como una fijación por los cuerpos humanos, las cabezas, o sea, cuando veo una cabeza que está como, ¿qué pasa con ese niño? ¿Por qué tiene la cabeza así? Ah, es que el parto, es que y dice algo, ¿no? O ¿por qué camina así? Mi esposo es bailarín también. Y entonces, ¿por qué camina así? ¿Por qué no apoya? ¿Por qué esto? Entonces vamos encontrando qué hay de profundo en el caminar, qué hay de O sea, es bailarín y aparte fue luchador. ¿Cómo es? Como que de extremo. extremo, no te lo imaginaría. Sí, así es mi marido. De la rudeza a la ternura. Y pasa él de una cosa a la otra. Por eso no estamos buenos en esta casa. Y entonces, bueno, eso para mí sería como muy básico de un perfil, ¿no? De los niños. Digo entre comillas porque realmente en la pedagogía Waldorf al menos no hay como unos indicadores como hitos del desarrollo tal cual como lo hay en de se van palomeando, sino que hay un compartir con los papás. Por ejemplo, no hay evaluaciones, sino hay una retroalimentación de yo observo esto, ¿no? Y ahí veo virtudes y veo cualidades y veo lo que es. O sea, yo no te digo: "Ay, yo creo que tu hijo pudiera", no hay percepción mía, Y ves a los papás también. sí, claro. Es más para evaluar a los papás que para evaluar al niño. Sí, y aparte los niños: "Mi papá me dijo que quién sabe", y mi mamá, está todo cuentan, ahí planeado. Sí, todo, sí, de allá para acá y de aquí para allá, todos salimos inventan. Por eso hay que ser del mismo equipo. Pues, sí, la transparencia de todo. Oye, ¿qué es para ti, qué es lo que más disfrutas en tu día a día en la escuela? Yo disfruto mucho el orden. Eso es algo que a mí me gusta y es curioso porque yo soy una persona desordenada en general. No me gusta mucho ordenar cosas, pero no tengo el poder de mantenerlo en orden. Entonces siempre estoy ordenando y nunca vivo en el orden. Entonces es algo que en Bragumi disfruto un montón, porque de hecho cuando vino una de nuestras mentoras dijo: "¿Qué capacidad de orden tienen estos niños?". Y yo disfruto, nadie les dice que ordenen, pero como es algo que a mí me gusta que todo esté como alineado, como y los niños, a veces es impresionante que ponen los cuchillos en línea volteados o sea, con las sí, de fil cargar a un lado y todo lo acomodan, los termos, cuando llevaban termos había un niño que los acomodaba todos y los zapatos están nadie les dijo, o sea, es impresionante. Ellos son Sí, es como solo quítalos de en medio, ¿no? Están tus zapatos los dejaste tirados y van y los acomodan, y ahorita es una línea de zapatos superordenados, es el orden. Otra cosa es la espontaneidad, o sea, yo creo que, de pronto hay niños que dicen una frase o hacen hoy me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué pasó, ahorita espero acordarme. Me dio mucha risa y entonces era como esa alegría que comparten los niños, ¿no? Esa ternura.